Muy buenos días, con el gusto de saludarles en este bello día soleado que dice que va a ser un poco de calor y qué bueno, es calor humano, calor para el corazón. Padre Sergio, le damos la bienvenida nuevamente. Ya es conocido de nuestro teleauditorio el Padre Sergio Moctezuma. Es el rector del Templo de Santo Cristo aquí en Celaya. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, especialmente por la Cuaresma, pero también para la vida personal y de crecimiento interior para cada uno de nosotros. Pero antes, para comenzar con el pie derecho, vamos a iniciar con una oración. Así que los invito, vamos a hacer el Salmo 32, los 5 primeros versículos, lo vamos a tomar como una oración que tiene que ver con el tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues esta bella oración de este Salmo, de Salmo 32, anótenlo por ahí en algún lugar para que lo hagan de vez en cuando se preparen. Pues tiene que ver con el tema. Hoy trataremos algo muy importante. Las cuestiones prácticas del sacramento de la confesión o reconciliación. Vamos a ver preguntas muy sencillas que a veces nos hacemos. Bueno, pues ¿para qué voy con el sacerdote si yo puedo confesarme directamente con Dios? ¿Por qué a poco un ser humano va a tener facultades para perdonarme? Y todas estas dudas, preguntas o a veces incluso afirmaciones o creencias son importantes porque van a ser aclaradas en este programa. Vamos a iniciar. Pues, Padre Sergio, ¿qué es el sacramento de la confesión o reconciliación? Pues un saludo a todos los que comparten o nos acompañan en este programa. Gracias, licenciado, por invitarme nuevamente. En la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Católica, tenemos algo que se llaman sacramentos. Y los sacramentos son medios sensibles y eficaces instituidos por Cristo para conferir la gracia. Cada sacramento nos confiere la gracia divina, la vida divina, cada uno de diversas maneras. Los primeros sacramentos se llaman sacramentos de iniciación cristiana, con los cuales iniciamos nuestro caminar, nacemos a la vida divina, la vida de la gracia, nos fortalecemos y maduramos en ella. Es el sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después tenemos otros sacramentos que se llaman también sacramentos de sanación o de curación, que son sacramentos que miran a recuperar el estado de gracia cuando éste ha sido disminuido, lastimado e incluso perdido con el pecado. Es el sacramento de la confesión. Está el sacramento de unción de los enfermos, el sacramento a través del cual la Iglesia ora por sus hijos unidos en Cristo, pues oramos por aquellos hermanos nuestros especialmente vulnerables, ya sea por la cuestión de la enfermedad o de algún accidente, de una cuestión de necesidad de recuperar la salud o por la vejez. Y tenemos los sacramentos de misión, los sacramentos de comunidad o de misión, que es el sacramento que mira hacia brindarle a los miembros de nuestra comunidad cristiana la gracia necesaria para algún servicio al resto de la comunidad y ejercer una misión en la misma. Es el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Pues dentro de este abanico de sacramentos, es decir, de formas o medios ordinarios que la Iglesia tiene para conferir la gracia, está el sacramento de la confesión, que recibe diversos nombres. Ojalá que podamos ir a conocer un poquito más el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la parte de los sacramentos, y ahí nos hace referencia a los diversos nombres que recibe este sacramento: sacramento de la confesión,
sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, en fin. Actualmente se le está llamando, el Papa Francisco así lo utiliza cada vez más, y también se ha utilizado en algunos documentos de magisterio, hablar de la confesión como el sacramento de la misericordia, ¿no? Es actualmente como se le está denominando, y pues cada nombre o cada manera de designar este sacramento pone el acento en algún aspecto del mismo. ¿Qué es el sacramento de la confesión? Pues para nosotros, los miembros de la Iglesia Cristiana Católica, el sacramento de la confesión es el medio ordinario por el cual nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y recuperamos la vida de la gracia, y por lo tanto también se restablece nuestra comunión con Dios y con la comunidad cristiana en grandes líneas, lo cual, aunque es dicho de una forma sintética o rápida, pues implica muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Gracias, Padre. Bueno, pues yo creo que esta pregunta nos lanza a lo mejor mucha inquietud que tienen personas. Primero, ¿por qué confesarse con un sacerdote si se puede uno confesar directamente con Dios? ¿Cuál es la diferencia? Hay que recordar, los sacramentos no sustituyen a Dios. Eso yo creo que es importante que tengamos en cuenta para los católicos, los cristianos católicos. Los sacramentos no sustituyen a Dios. Los sacramentos son caminos, formas, vías o maneras ordinarias por las cuales Dios llega a nosotros y nosotros llegamos a Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, el sacramento de la confesión es el medio por el cual Dios nos perdona a nosotros. O sea, no sustituimos a Dios, sino es Dios el que nos perdona a nosotros. Es un encuentro directamente con Dios, pero lo hacemos a través de signos sensibles, que en este caso es la persona del sacerdote, como es el caso de un lugar sagrado habitualmente, como es el caso de la exposición o manifestación de nuestras culpas, de nuestros pecados, y la escucha y la absolución por parte del sacerdote. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Pues hay formas más profundas, formas más teológicas de comprenderlo y de explicarlo, pero yo habitualmente a veces trato de decir lo siguiente: ¿quién es el que nos perdona? Dios, ¿no? Dios es el que nos perdona. Nosotros pedimos algo que no merecemos, aunque necesitamos. Y para colmo, no siempre lo pedimos de la mejor manera, ¿no? Ni siquiera lo valoramos como deberíamos valorarlo. ¿Quién nos perdona? Dios. Bien. Entonces, ¿quién es el que pone las condiciones del perdón? Es Dios mismo, ¿no? Sería muy interesante o mejor dicho, hasta absurdo, que si nosotros buscamos el perdón de Dios como un don necesario pero inmerecido, todavía nos pongamos en ese papel digno de exigirle a Dios que nos perdone como nosotros queremos ser perdonados, no como Él nos quiere perdonar, ¿no? Ahora, resulta que el que perdona es Dios, pero Dios perdona a través de signos, para que nosotros, que somos seres encarnados, somos seres espirituales, pero encarnados a la vez, y por lo tanto necesitamos siempre signos, necesitamos algunas señales, algunos medios sensibles que nos hagan realmente experimentar la dimensión espiritual de lo que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Yo le pido a Dios que me perdone y Dios me perdona, pero me perdona de tal manera que yo pueda experimentar su perdón. Para eso lo hace a través de unos signos concretos, y esos signos concretos son el sacramento, con las palabras, con el ministro, con los ritos que implican. Esto no es nuevo, lo vemos en el mismo Antiguo Testamento, como cuando Dios invita a la conversión a su pueblo, cuando Dios ofrece el perdón de sus pecados al pueblo, lo hace a través de signos, lo hace a través de los sacerdotes, a través de los sacrificios y holocaustos. Ahorita no tengo exactamente la imagen concreta de cómo era el rito, pero había un macho cabrío donde todos imponían las manos como un signo de que transferían sus culpas, sus pecados en ese macho cabrío, y lo lanzaban al desierto. Y allá se perdían sus pecados, ¿no? Otros, para significar la alianza y el perdón de los pecados, pues se hacía el sacrificio, se recogía la sangre, y parte de esa sangre que se quedaba en el altar también se rociaba sobre los presentes. Y esa sangre que caía sobre los presentes, pues era un signo de que recibían el perdón, ¿no? El perdón de los pecados. Entonces, esto no es nuevo.
para que tampoco, ojalá que cuando haya alguno que diga, no, es que yo no necesito ningún signo, sí lo necesitamos. Dios conoce a sus criaturas, Dios conoce a sus hijos, ¿no? Pero ya yendo al Nuevo Testamento, nuestra alianza con nuestro Señor Jesucristo, Él es el instrumento, Él es el medio, Él es el sacramento primordial a través del cual nos llega el perdón de Dios. Recordamos cómo en los evangelios se recoge que Él perdonaba los pecados, ese pasaje maravilloso, cuando los amigos llevan al paralítico, nos imaginamos aquí tratando de romper el techo para poner a su amigo paralítico aquí enfrente de Jesús. ¿Qué es lo que esperaban los amigos? ¿Qué esperaba la gente ahí expectante a ver qué hacían? Jesucristo mismo lo señala, los evangelistas lo recuerdan, ¿no? ¿Qué es lo que esperan? El espectáculo de la curación física del paralítico. Pero Jesús no vino a curar solo cuerpos, ¿no? Vino a sanar al hombre desde lo más profundo, que es su espíritu, su alma, su comunión con Dios. Y la sanación del cuerpo es un signo importante, pero secundario de esa comunión con Dios, en fin, de esa recuperar la comunión con Dios. ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo que va al fondo, el corazón de este hermano, dice, tus pecados te son perdonados. Ánimo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Incluso esa palabrita ánimo, que se puede traducir de diversas maneras, para mí es algo hermoso. Sí. Porque es decir que ese hombre que iba ahí delante de Jesús iba con un estado de ánimo decaído, tal vez sin esperanzas, tal vez ya sin ninguna expectativa. Entonces Jesucristo levanta el ánimo, levanta el entusiasmo, la esperanza, el corazón de esta persona, ¿no? ¿Y qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Es decir, le ofrece el restablecimiento de la comunión con Dios de tal manera que le devuelve a este hermano el sentido de la vida, ¿no? No le devuelve la salud física que todos esperaban, no. Va a lo que él necesita, ¿no? Ese corazón desanimado, ese corazón decaído, vuelve a la vida con la comunión con Dios, ¿no? Bueno, ya recordamos el pasaje, espero que todos ya lo recordamos, ¿no? Todos empiezan a criticar a Jesús diciendo, bueno, ¿y quién es para perdonar los pecados, no? Jesucristo dice con toda contundencia, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te lo digo, levántate y anda, ¿no? Es decir, sana su cuerpo como un signo visible de que ha sanado ante su alma, ¿no? Y también dice el evangelista, y todos daban gloria a Dios por haber concedido tal potestad a los hombres, ¿no? Bueno, Dios es el que perdona los pecados. Dios perdona los pecados del mundo, no solamente de unos cuantos, sino de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, de todas las personas, de todas las condiciones, de todas las épocas, a través de su Hijo Jesucristo. Lo hará a través de ese acto de amor que Él ofrece. O sea, el acto de amor de Jesucristo es tan perfecto y tan pleno que es capaz de conseguir el perdón de los pecados y restablecer la comunión de Dios entre la humanidad y Dios. Pero no queda ahí. Sabemos que esta reconciliación que Dios establece con la humanidad lo hará perfectamente a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El hecho de que desde la derecha del Padre se nos envía el Espíritu Santo es un signo precisamente de esa veracidad de la reconciliación con Dios y que el sacramento de la confesión hará. Vemos también en los evangelios cómo cuando Jesús resucitado aparece nuevamente a sus discípulos. Cuando aparece, dice el evangelista, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se les perdone, les quedarán sin perdonar. Ciertamente, todos estos pasajes bíblicos, también los hermanos de otras confesiones cristianas no católicas, pues leen estos pasajes. Ellos traducirán de otra manera estos pasajes. Nosotros los cristianos católicos interpretamos este pasaje a la luz de lo que la Iglesia fue practicando inmediatamente desde los apóstoles. El mismo San Pablo dice, Dios nos ha constituido como mediadores de la reconciliación con Dios. ¿Sí? Ese es nuestro ministerio de la reconciliación. E incluso dice el apóstol, déjense reconciliar con Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que la Iglesia ha venido haciendo desde los orígenes del cristianismo, desde los mismos apóstoles, como el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres
de una manera muy concreta, no única, pero sí de manera muy concreta, a través de un sacramento que llamamos sacramento de la confesión. Por eso también se le llama sacramento de la reconciliación, por ese fruto maravilloso entre el restablecimiento de la comunión entre Dios y sus hijos. En alguna ocasión, platicando con una compañera de trabajo que es psicóloga, obviamente no era practicante católica, y yo le hablaba de la experiencia sobrenatural del sacramento de la confesión. Y me dice, no, dice, eso es pura catarsis. Y ella lo dejaba solamente a nivel emocional como un desahogo. Pero la realidad es que quien hemos experimentado con amor y con fe el sacramento de la confesión, uno percibe de manera sobrenatural la gracia que Dios quiere que recibamos. Nos quedamos ahí, vamos a unos mensajes. Les pido que no se vayan, consérvense aquí con calma, no le den tocha a la batalla y en un momento volvemos. Lo dejamos para el siguiente. Muy bien, ahorita nos vemos. Gracias. Rodaré con mi pulgar el cordón de la oración y al dejarlo circular volará mi corazón. Asiduamente oraré y al maligno venceré. La primera oración con devota postración, oh Santa Trinidad, de nosotros ten piedad. Asiduamente oraré y al maligno venceré. La segunda oración al Señor y Salvador, ten piedad de mí, Jesús, de tu siervo pecador. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este su programa Temas de Fe y de Familia, tratando lo relacionado con las cuestiones prácticas del sacramento de la confesión. Como en otras ocasiones, para quien se vaya incorporando, aunque ya lo vea grabado, estamos con el padre Sergio Moctezuma. Bien, pues nos quedamos en el primer segmento. Sí, había tocado un punto que es interesante e importante a su vez y que también conecta con la pregunta de por qué confesarse a través de un hombre, ¿no? Y no directamente con Dios. El tema de la emoción o el tema de la catarsis o el aspecto humano de la confesión. Es verdad, en el sacramento de la confesión hay una experiencia humana donde implica incluso las emociones. Ya el mismo salmo que se utilizó como oración de inicio para esta charla y otros pasajes de la Sagrada Escritura nos dicen con claridad cómo cuando uno se abre ante Dios, confiesa su culpa y escucha y experimenta cómo Dios perdona sus pecados y se reconcilia nuevamente con Dios. Hay un fruto humano, hay un fruto que impacta la experiencia emocional del sujeto, de la persona. Entonces, eso es verdad. O sea, hay una catarsis, podríamos decir, emocional, psicológica, claro que sí. ¿Por qué? Porque el hombre no solo es espíritu, no solo es cuerpo, no solo son emociones, el hombre es una unidad. Y precisamente cuando Dios ofrece su perdón y su amor, lo hace al hombre entero, al hombre y a la mujer en su conjunto, en su totalidad. Por lo tanto, nosotros en el sacramento de la confesión experimentamos el amor de Dios. Y el amor que toca no solo nuestra mente, el amor que no solo toca nuestra alma, sino que el amor que toca también nuestros sentidos, nuestros afectos, nuestro propio cuerpo, ¿no? Por eso decíamos, es importante el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque es muy humano, muy humano. Si ya fuéramos por seres puramente espirituales, no necesitaríamos de signos sensibles, pero no somos puramente espirituales, somos seres espirituales encarnados. Por lo tanto, necesitamos signos sensibles. Y Dios, que nos conoce maravillosamente, nos brinda esos signos sensibles, ¿no? Cuando alguien le pide perdón a Dios, pues puede confiar en su misericordia que el Señor le perdonará. Pero cuando alguien le pide perdón a Dios y escucha de labios del sacerdote con la autoridad que ha recibido de Cristo mismo en su iglesia, es decir, yo te absuelvo, es decir, te perdono, yo te absuelvo de tus pecados, entonces tiene la garantía, la certeza absoluta de que ha sido perdonado. O sea, ha escuchado a Dios a través del sacerdote, ¿no? No es el sacerdote como persona individual, como ser humano individual quien perdona,
es Dios quien a través del sacerdote le da el perdón a su hijo. Entonces, eso es maravilloso y claro que tiene repercusiones emocionales que sanan. Ahora, lógicamente también, pero para esto solamente los que comparten la fe con nosotros lo entenderán. Es decir, nosotros sabemos y experimentamos que no es solo una cuestión meramente emocional y humana, sino que también es esa respuesta o esa experiencia emocional es producida por una experiencia vital de encuentro con Dios. Ese es el aspecto sobrenatural de la gracia. Es un encuentro verdadero con Dios y de ese encuentro con Dios es donde precisamente surgen todas esas emociones, toda esa liberación, toda esa catarsis. Lamentablemente a veces para algunos pareciera que es suficiente con un autoconvencimiento, ¿no? con una autosanación. No es cierto, el hombre está hecho para vivir en comunión con los demás y más en concreto en comunión con Dios. Entonces, cuando se da ese restablecimiento de la comunión con Dios y en Dios con los hermanos, pues el mundo se vuelve a brillar otra vez, el mundo se vuelve otra vez fabuloso, ¿no? Vuelve a cobrar sentido. Esta gracia especial que se experimenta cuando se recibe el perdón en el sacramento, pues va transformando la vida, nos fortalece, ¿verdad?, para continuar adelante. Y aquí nos lanza otra pregunta. El catecismo nos habla de confesarnos por lo menos una vez al año, ¿verdad? O en ocasión de la Pascua o de la Cuaresma. ¿Cuál es lo recomendable de recibir o de acercarnos al sacramento de la confesión? Sí, habría que ver lo importante. Para poder responder esto, bueno, hay la respuesta directa, clara de la doctrina de la Iglesia. Hay un aspecto moral que afecta a todo hombre y mujer, que son la ley natural, que son los 10 mandamientos, y hay otro aspecto moral que solamente afecta directamente a los miembros de la Iglesia Católica. Ahí es donde hablamos de los mandamientos de la Iglesia, frente a los mandamientos de la ley de Dios, que eso abarca a todo hombre, a toda mujer. Para los cristianos católicos tenemos, además de los 10 mandamientos, tenemos también los 5 mandamientos de la Iglesia. Y en estos 5 mandamientos de la Iglesia, que solo afecta a los miembros de la Iglesia Católica, se encuentran precisamente estos preceptos que acaba de mencionar, licenciado. Uno de ellos, ¿cuál es? El mandamiento de la confesión. ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia? Confesarse por lo menos una vez al año. Confesarse por lo menos una vez al año, o en peligro de muerte, o en caso de pecado mortal, ¿no? Esa sería como que la respuesta clara, directa de la doctrina. Pero también, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es recomendable la confesión frecuente. Es recomendable. Ahí ya no se pone un mandamiento exacto de cada cuándo. La tradición, la práctica espiritual y pastoral de la Iglesia ha ido como que marcando la frecuencia de un mes. O sea, la frecuencia de la confesión se ha ido dando un mes. Por ejemplo, la adoración nocturna mexicana pues tiene dentro de sus estatutos la confesión mensual. Los miembros de la Guardia de Honor al Sagrado Corazón de Jesús, los devotos a los viernes primeros, pues también la confesión mensual, la Guardia Sabatina, en fin. Entonces, como que dentro de lo que ha sido la prudencia y la práctica espiritual y pastoral, pues lo recomendable ha sido dentro de un mes. Sin embargo, la conveniencia de la confesión dependerá más propiamente de la conciencia de cada uno, en el sentido de qué tanto quieres crecer en la vida espiritual. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, y si no me equivoco, el Papa Benedicto XVI, ellos decían que se confesaban cada 8 días. E incluso santos también recomendaban la confesión cada 8 días. Otros, por ejemplo, el Papa Francisco, él ha dicho su confesión es habitualmente cada 15 días. Entonces, ahora sí que dentro de lo que es recomendable, ya depende cada uno según su formación cristiana, según también su propio proceso de crecimiento espiritual y lógicamente también su conciencia. Lo que hay que decir, una cosa muy concreta, es si el sacramento de la confesión es un medio concreto, no solamente para recuperar la comunión con Dios cuando se ha perdido con el pecado mortal, sino también para fortalecer la vida de la gracia en nosotros. Es decir, no necesito esperar a cometer un pecado mortal para confesarme. Todos, ojalá que nunca cometiéramos pecados graves, mortales, pero todos cometemos pecados veniales.
que no rompen, no destruyen nuestra comunión con Dios, pero sí la lastiman, sí la debilitan. Y por lo tanto es recomendable que incluso también esos pecados veniales, que no rompen nuestra comunión con Dios, pero sí la debilitan, sí la lastiman, sí ofenden esa comunión, pues que los llevemos también a la confesión. ¿Con qué frecuencia? Pues depende de cada uno de nosotros. Hay alguien que a veces en las confesiones dicen, Padre, ¿cada cuándo me tengo que confesar? Porque yo quiero comulgar y si no me confieso, ¿cada cuándo tengo que confesarme? Anteriormente, algunos resumiendo decían, no, es que si vas a comulgar, confiésate. No. La iglesia no pone cargas inventadas así, no. La práctica es, ¿cuándo hay obligación de confesarnos? Antes de comulgar, cuando hay pecado mortal. O sea, si yo voy a comulgar y en mi examen de conciencia me doy cuenta que tengo pecado mortal, no voy a comulgar hasta confesarme. Por lo tanto, haré todo lo posible por confesarme lo más pronto y así poder acercarme al sacramento de la comunión. Pero si yo voy a misa, si yo quiero comulgar y en mi examen de conciencia, como me dice San Pablo, ¿no?, que hay que hacer examen antes de la comunión, si en mi examen de conciencia veo que no tengo pecados mortales, entonces no hace falta confesarme. Para eso me preparo con un acto de contrición. Por eso en la misa hay muchos momentos en que la liturgia de la misa nos prepara con actos de contrición, con actos de amor, con oraciones, etcétera, para disponernos adecuadamente para la confesión. Entonces, la respuesta es, la confesión es obligada cuando vas a comulgar y tienes pecado mortal. Pero si no tienes pecado mortal, las veces que vayas a misa, pues comulga, ¿no? Ahora, es conveniente que te confieses con frecuencia. ¿Cada cuándo? Tú lo determinas, ya sea personalmente, con ayuda de tu director espiritual. Habitualmente, muchos se confiesan cada semana, una confesión concreta, sencilla, clara y rápida, ¿no? Y otros cada 15 o otros cada mes. Muy bien, cada uno ya según su conveniencia o sus necesidades, pero que sí sepamos, mínimo es la confesión una vez al año, pero mínimo es mínimo, o sea, hay que buscar el máximo, no el mínimo. La clave es como la limpieza de la casa, ¿no? Cada cuando hacemos limpieza, hay una limpieza general, cotidiana, hay una limpieza semanal, hay una limpieza anual, que ya es más profunda, ¿no? En fin, algo similar también con el alma. Pues eso nos arroja luz mucho sobre lo que es la diferencia entre nuestras faltas, las mortales y las veniales. Decían algunos santos, a veces los pecados veniales pueden ser como unos pequeños arillos, ¿verdad?, que a veces si los permitimos que crezcan, pues hacen una cadena muy larga, ¿no? Uh-huh. Que igual nos atan de alguna manera ciertos defectos de comportamiento. Yo quisiera pensar, por ejemplo, en el adulterio. ¿El adulterio es un pecado mortal, padre? Bueno, hay que entender, o sea, no solamente es el adulterio, pero lógicamente el adulterio es un pecado mortal, punto, o sea, no hay ninguna duda. El pecado de adulterio, para eso hay que entender cómo se define el pecado de adulterio. Pero sí, el pecado de adulterio es un pecado mortal. O sea, si esa es la pregunta, sí, clara, sí. No es el único pecado mortal, claro. Ni es... entonces nosotros los cristianos debemos tener formación de conciencia a la luz de la doctrina de la palabra de Dios, a la luz de la doctrina de la Iglesia, para saber distinguir cuándo estamos ante un pecado mortal y un pecado venial. Pero ¿qué es lo que dice la Iglesia? ¿Cuándo se da un pecado mortal? Es decir, cuyo efecto rompe la comunión con Dios, mata en nosotros la vida de la gracia. Para eso se señala tradicionalmente 3 condiciones. 1, que haya materia grave, es decir, que haya un bien fundamental para la vida cristiana y que ese bien sea dañado, ofendido, lastimado, ¿no? Segundo, junto con esa materia grave, que haya pleno conocimiento, plena advertencia, es decir, que yo sepa que estoy cometiendo un pecado, que yo sepa que es pecado lo que estoy haciendo y que por lo tanto va en contra del amor a Dios y al prójimo. Y tercero, que conociéndolo lo quiera hacer, así que haya pleno consentimiento voluntario, pero un voluntario donde implique verdaderamente la conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces, para que haya un pecado mortal se requieren esas 3 cosas: materia grave, es decir, que sea un pecado realmente grave, que haya plena advertencia y pleno consentimiento. ¿Qué vendría a ser el juicio de reproche? ¿Sí sabías o no sabías que era? Bueno, eso depende. El reproche ya es después de la acción. Se habla de un juicio de conciencia
El juicio de conciencia es ante una acción que es posible que pueda cometer. El juicio de conciencia, por lo tanto, es un juicio previo a la acción. El juicio de conciencia se puede realizar durante la acción misma, es un juicio concomitante a la acción, y puede ser un juicio posterior a la acción misma, es decir, donde valoramos la acción que se realizó. Pero nosotros, el juicio tiene que hacerse desde antes. Es decir, que ante una posible acción yo tengo que hacer un discernimiento. Lo que voy a hacer es bueno o es malo. Lo que voy a hacer es bueno o es malo. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿No? Eso es lo que tengo que determinar. Habitualmente la materia grave está señalada por los 10 mandamientos, pero no siempre se afectan esos bienes de la misma manera. Por ejemplo, el mentir. Mentir es pecado, claro que es pecado, pero no siempre es pecado mortal. Algunas veces será pecado venial. Y entonces las consecuencias en orden a nuestra relación con Dios, a nuestra comunión con Dios y con los hermanos, es distinta también. Claro. Entonces una mentira, por ejemplo, una mentira en una cuestión leve, sin una repercusión importante en la vida moral, pues no será pecado mortal. Oye, ¿cuánto pesas? Pues no, pues en lugar de decir que peso 99, digo que peso 95, ¿no? Por una pena, lo que quieras. Pues mira, si no es dentro de un contexto fundamental con el médico y esas cosas, pues no es una mentira realmente grave, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, es una mentira, falté a la verdad, por lo tanto es pecado, pero no es un pecado mortal. No hace falta confesarme para ir a comulgar, ¿no? Basta con que, Señor, perdóname, me ganó un poquito aquí más bien el orgullo, la soberbia o la vanagloria, y pues haré propósito de no volver a mentir. Muy bien, y ya está, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, donde yo libremente me dispongo a abrirle el alma a Dios a través de su sacerdote, y si el sacerdote dentro de ese diálogo sacramental me hace preguntas sobre un pecado que tengo conciencia de él y que es grave, y lo callo, entonces mi mentira se hace en un contexto importante, grave, sacramental, litúrgico. Mi mentira, por lo tanto, ya es una mentira que se transforma en pecado mortal, ¿no? Y ahí sí estoy todavía cometiendo otro pecado gravísimo que añade, ¿no?, a los anteriores. Entonces es cuestión de formación de conciencia, ¿no? Es cuestión de formación de conciencia y saber distinguir también esto. Creo que es una muy buena guía, porque si nos habla de que en el contexto de la ley natural, de la ley de Dios, hay la materia grave, que hay que hacer sus distinciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces diríamos que el privar de la vida a una persona, pues es materia grave. Totalmente. Ahora, privar la vida de una persona, estamos hablando inocente. Inocente, para claro. Empezar. Entonces, bueno, pues aquí nos quedamos, porque pues hay que tocar un punto, aunque sea definirlo, porque el privar de la vida a un no nacido, pues es privar de la vida. Uh-huh. Es violar el mandamiento. Sí, es uno de los pecados tan graves y tan terribles que incluso la Iglesia ha aunado a ese pecado. No solamente reconoce la gravedad del mismo, sino que aúna una pena eclesial que se llama excomunión. Oye, es tan grave lo que estás haciendo que esto rompe tu comunión con nosotros y con Dios y con la comunidad, ¿no? Muy bien. Nos toca ese punto en el siguiente segmento, Padre. ¿Cuáles son las consecuencias de precisamente este tipo de pecados? Porque pues sí es algo terrible, porque cómo el humano está acabando con su propia especie, ¿verdad? Vamos al siguiente segmento y nos habla de este punto. Muy bien. La excomunión. Estimado público, muchas gracias. No se vaya, en un momento regresamos. Vamos a unos mensajes. Gracias. Asiduamente oraré, mi alma libre venceré. En la tercera oración a la Virgen clamaré, Santa Madre de Dios, del peligro salvanos. Asiduamente oraré, mi alma libre venceré. Y en la cuarta precursor Juan Bautista rezaré, oh profeta del Señor, intercede por mí. Asiduamente oraré, mi alma maligno venceré. En la última oración ruego a mi Santo. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Temas de Fe y de Familia. Estamos
tocando los aspectos prácticos de la confesión. Y en este tercer segmento le quiero pedir al Padre Sergio, Padre, díganos cómo hacer una buena confesión para poder recibir todos los frutos que la misma confesión nos quiere regalar. Como nos han enseñado desde el catecismo de niños y que los padres de familia tienen que conocer también para ellos vivirlo y compartirlo con su propia familia, se hablan de unos pasos para una buena confesión, ¿no? Pero antes de esos pasos hay algo que a veces lamentablemente se ha olvidado, o algunos lo dan ya como por sabido y lo descuidan, u otros ni siquiera lo saben. ¿Cuál es? Es esa actitud de apertura a Dios en primer lugar, y eso se da solo, preparamos una muy buena confesión cuando estamos abiertos al encuentro con Dios, cuando nos abrimos a ese diálogo con el Señor, y por lo tanto, como también lo dice la palabra de Dios, especialmente los salmos, que es maravilloso, le pedimos a Dios que nos conceda la gracia primero de conocer su misericordia y de conocernos nosotros mismos a la luz de esa misericordia, y que le pedimos a Dios la gracia de poder ser sinceros también de qué tanto ha sido fiel y nuestra correspondencia a ese amor que Él nos tiene. Entonces, antes de hablar de los pasos de una buena confesión, yo creo que la actitud fundamental es esa apertura a Dios y pedirle a Dios la gracia de hacer una buena confesión. ¿Qué significa esto? Pues tomar conciencia y experiencia de su gran amor por nosotros y de ser sinceros, que nosotros podamos revisar cómo ha sido nuestra correspondencia a ese amor. Y se lo pedimos a Dios por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera actitud, yo creo que fundamental. Y ahora sí podríamos hablar ya de unos pasos concretos que nos enseña la doctrina de la Iglesia. Lo primero es, a la luz de ese diálogo con Dios, y es revisar nuestra vida. Es lo que se llama el examen de conciencia. Para eso tenemos instrumentos muy concretos. En general es revisar nuestra forma de vivir a la luz de el amor de Dios, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza de Cristo, de la doctrina de la Iglesia, y confrontamos nuestra vida a la luz de ello. Ahora, más en concreto, pues tenemos algunos instrumentos específicos para ese examen de conciencia. Tenemos los mandamientos, revisar nuestra vida a la luz de los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia. Y como también ya compartíamos ahí, ahorita detrás de cámaras, pues hay instrumentos que nos ayudan no solamente a interpretar el mandamiento de una manera literal y excluyente, sino entender el sentido profundo del mandamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de no matarás, pues no solamente es matar físicamente al inocente, sino tiene que ver con todos los valores del respeto a la vida humana, la dignidad humana, el respeto a la salud, etcétera, propio y de los demás. O sea, los valores y bienes fundamentales que entran en ese mandamiento son diversos, que tiene que ver con el don de la vida, ¿no? O honrarás a tu padre y a tu madre, pues es no solamente obedecer a tus padres a como de lugar, no, implica mucho más. La convivencia, el ambiente familiar, implica los deberes de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, en fin. Incluso dentro de ese mismo mandamiento, si uno va al catecismo de la Iglesia Católica, ve la relación que tenemos con nuestras autoridades, ¿no? Y nuestros deberes civiles, cívicos, como ahora ya que se aproximan las elecciones, ¿no? Que va a ser tan importante. Pero entonces, ese es un primer punto, el examen de conciencia a la luz de los mandamientos. El catecismo de la Iglesia Católica presenta mandamiento con mandamiento donde podemos revisar nuestra vida. Hay otras aplicaciones también, hay algunas aplicaciones en internet que podemos utilizar hay que saber elegir las aplicaciones adecuadas, bien hechas, católicas, etcétera, pero que incluso ahí mismo podemos descargarlas en nuestro propio celular. Hay ya los que somos más antiguitos o tradicionales, pues hay trípticos, hay libros que nos ayudan a hacer examen de conciencia y que nos sirven. Entonces, a la luz de los mandamientos, a la luz de las bienaventuranzas, por ejemplo, tomamos cada bienaventuranza y la desglosamos también. Y para eso otra vez hay aplicaciones, hay trípticos, hay libros de espiritualidad que nos ayudan a desglosar la riqueza de cada bienaventuranza y a la luz de ella hacer nuestro examen de conciencia. El tema de las virtudes o el tema de las obras de misericordia, en fin, tenemos instrumentos bastante adecuados para poder hacer examen de conciencia, pero es importante hacer ese examen de conciencia, porque si no llegamos a la confesión a ver qué se nos ocurre, no.
ciertamente ya llegar con la disponibilidad del encuentro con el amor de Dios y con la sinceridad de pedir perdón ante el Señor por mis pecados, con el propósito de cambio, de lucha, etcétera, esa es la clave. Pero, pues oye, si yo voy a pedirte perdón, Señor, pues tengo que saber de qué. ¿Para qué? Para que mi confesión sea más clara, más contundente y tenga también incluso a nivel humano un efecto auténtico, profundo en el campo también afectivo de descarga. O sea, oye, pues es que, Señor, perdóname, ¿de qué? Pues de todos mis pecados. Excelente, ¿cuáles? Porque luego de repente uno se esconde en el anonimato y en el fondo dice, ¿realmente me confesé? ¿Realmente me abrí al Señor? ¿Realmente fui sincero con el Señor o no? Aquí es muy importante, es algo similar con el médico, ¿no? Cuando el médico te dice, quítate la ropa para hacer tu revisión, pues a veces uno se queda con sus calcetincitos y no, le dijo el médico, toda la ropa, ¿sabes? Pues hay que pasar esa vergüenza a veces para poder, ¿no? Pues así también el alma. Segundo momento, ese examen de conciencia, ¿cuál es? Pues bueno, si yo ante la presencia del Señor y ayudado con estos instrumentos, tomo conciencia de los pecados que he cometido con claridad, número y especie, incluso se sugiere, principalmente, pues, dentro de lo que sea humanamente posible, entonces, ante ello, ¿qué hago? Pues, tengo dolor de mis pecados. Es decir, Señor, todo esto he hecho, o sea, tanto que tú me amas y toda esta miseria, ¿no? Yo te he hecho, pues me duelen mis pecados. Es decir, dolor de los pecados es el segundo paso, es decir, arrepentirme de mis pecados. Lógicamente no solamente es una respuesta humana, es una respuesta humana con ayuda de la gracia. Señor, me duele, es un dolor de amor, ¿no? Entre más perfecto sea ese dolor de amor, pues la sanación es mucho más profunda, también es mucho más experimentada, ¿no? Junto con ese dolor de los pecados está como consecuencia o íntimamente unida al dolor de los pecados es el propósito de enmienda. Si verdaderamente yo tomo conciencia y experimento dolor, arrepentimiento de mis pecados, eso implica el propósito firme de no volver a cometerlos. Es absurdo, incluso en un nivel humano, decir que me arrepiento de algo donde no hay un mínimo de propósito de enmienda, un mínimo de propósito de rompimiento, ¿no? De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica no se hablan de 5 pasos, se hablan de 4. ¿Por qué? Porque ese dolor de los pecados y propósito de enmienda se ven unidos. Y es aquí también donde está la parte fundamental del sacramento. O sea, puede ser que no haya otros aspectos del sacramento, pero si hay dolor de los pecados y propósito de enmienda, esa es la parte, uno de los aspectos esenciales del sacramento para que éste se dé. De tal manera que si falta el dolor de los pecados o si falta el propósito de enmienda como manifestación objetiva de ese dolor de los pecados, si falta, en su mínima expresión, no se da el sacramento. Porque yo puede ser que a lo mejor usted se confiese, pero donde no haya ni propósito, ni dolor, ni un mínimo dolor, y por lo tanto ni un mínimo de propósito. Y puede ser que yo me la crea y piense que está, y yo le absuelvo. Muy bien, yo puedo absolverle, puedo hacer las cruces que sea, pero si usted no tiene lo mínimo que se requiere de ese dolor de los pecados y ese propósito de enmienda, el sacramento no funciona, ¿no? Ese es un punto esencial, ¿no? Otro momento para hacer una buena confesión, ¿qué es? Pues ya hacíamos el examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Ahora es, pues, realizar el paso efectivo de la confesión de mis pecados. Señor, pues te confieso mis pecados, diciéndoselos al sacerdote, sin contar historias, sin darle vueltas. Hay que ser claros, concretos, sencillos, puntuales, ¿no? Padre, le pido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque he cometido pum. Ya está. No hay que ser genéricos. Padre, porque le pido perdón a Dios de todos mis pecados. No, ¿de cuáles en concreto? He cometido pecados contra el 5º mandamiento. Excelente. ¿De qué manera? Porque luego hay pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, en mi relación con Dios, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con mis hermanos, en mi relación con la creación, ¿no? Entonces, no es que pequé contra el mandamiento de no matarás. Ah, sí, pues ¿de qué manera, no? Hay que ser concretos, puntuales. Por eso hay que formarnos y ayudar a formar los que tengan hijos o gente a su cuidado, a hacer una confesión clara, concreta, distinta. Y también, pues ya finalizando, ¿qué es? Pues el sacerdote en nombre de Cristo,
si considera oportuno, te da una orientación espiritual, te invita al arrepentimiento, te indica la penitencia que debes de cumplir y te da la absolución. Es decir, en nombre de Cristo te perdona los pecados por los cuales has pedido perdón. E incluso el sacerdote te invita a que te arrepientas y pidas perdón incluso de los pecados que en este momento pues no has podido confesar porque pues, no tienes conciencia de ellos, pero pudieran estar, ¿no? Y el último paso, ¿cuál es? Como un signo claro de la sinceridad y autenticidad de esta confesión, es cumplir la penitencia que me dejó el sacerdote. De esa manera, pues, ya sea que manifiesto la autenticidad de mi arrepentimiento, la acción de el recibir, el acoger la gracia del perdón de Dios y el restablecimiento de la comunión con la comunidad, y a la vez, también a veces la penitencia pues va en signo de reparación, ¿no? También muchas veces. Padre, ¿se vale de repente que se acerque el penitente y le diga, Padre, pues no sé cómo confesarme, ayúdeme? Sí, de suyo es importante que la gente para eso es importante la catequesis en familia, para eso es importante la catequesis de la comunidad, o sea, no seamos perezosos, ¿no? El cristiano católico no puede ser flojo. Ahora, ciertamente, si aún poniendo los medios no sabes, pues busca y platica con el sacerdote. Algunos sacerdotes lamentablemente o no sabemos, o a veces también humanamente pues tenemos nuestros limitantes, o si vemos que la fila está larga, o si andamos de malas, o si tenemos diabetes y en ese momento tenemos el azúcar arriba, corren el riesgo de que pues a veces se lleven una pequeña desilusión. Pero sí es válido. O sea, excepcionalmente, si es necesario, es válido decir, Padre, mire, yo tengo muchos años, he hecho mi preparación, pero ayúdeme a confesarme bien, ¿no? Sí se vale. San Alfonso María de Ligorio, en práctica los confesores, de hecho nos dice, nos recomienda que estemos dispuestos a eso. Que no sea algo habitual, hay que formar a los fieles tienen que aceptar también su responsabilidad de autoformación, pero cuando se dé el caso, adelante. Para eso el sacerdote tiene que tener clara también cómo ayudar de una manera clara, concisa, y pues si es un casado, si es un soltero, si es un sacerdote, si es una religiosa, un religioso, pues saber cómo orientar su confesión de manera clara, concreta y distinta, ¿no? Eso es muy importante. Pues de aquí resulta lo provechoso. Déjenme decirles que el Padre Sergio tiene el encargo de nuestro señor obispo de ser un confesor penitencial, que tal vez en otro momento hablaremos de ello, pero es para efecto de contar con la autorización del perdón de ciertos pecados graves. Y yo, pues para poder terminar con este segmento, creo que no sale sobrando y al contrario es provechoso mi propia experiencia de conversión a través del sacramento. Tenemos que iniciar con un régimen de oración. La oración es fundamental. Si no oramos, no experimentamos la cercanía con Dios, no escuchamos a Dios. Esa oración nos va a llevar a una paz interior, pero también va a acrecentar el amor por Dios. Y obviamente la necesidad de recibir la gracia sacramental. Y la gracia sacramental, pues es como precisamente una práctica. No podemos pensar que el primer día que vamos a un gimnasio hagamos 2 horas de ejercicio pesado. No, también la práctica espiritual nos debe de llevar de una manera paulatina, porque Dios tampoco nos exige de esa forma, sino es algo que va poco a poco experimentando el alma en la unión con Dios. ¿Alguna recomendación para cerrar el programa en este Simplemente momento? Es anímense a confesar, anímense a acercarse al sacramento de la confesión. Para eso hay que tener una vida de fe, para eso hay que tener deseos de crecer en comunión con Dios, hay que confiar en Dios y hay que confiar también en su iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo es la iglesia que Cristo ha querido y le ha dado los medios para que lo que Él ha conseguido con su pasión, muerte y resurrección se nos aplique a nosotros a través de los sacramentos, especialmente ahorita el sacramento de la confesión. Segundo, vean, mediten lo que es el sacramento de la confesión a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la doctrina de la iglesia, a la luz de la misma experiencia de santos, ¿no? Tercero, pues vivan esta experiencia de la confesión como un encuentro con la misericordia de Dios, pero una misericordia también donde nosotros debemos corresponder, porque a veces, lamentablemente, la sensibilidad que ahorita tenemos podría mover a buscar la misericordia de Dios, pero decían unos autores, una gracia como de poca calidad, ¿no? De poco nivel, no.
la misericordia de Dios, claro que es infinitamente gratuita, es inmerecida, en fin, pero nosotros sabemos que de nuestra parte humana está una disponibilidad y una actitud también de acogida a esa misericordia donde, oye, pues hay un mínimo de correspondencia también de nuestra parte. Y finalmente, pues invitar también a nuestros hermanos sacerdotes a que verdaderamente apostemos por la práctica, el ejercicio de este ministerio de la reconciliación y de la misericordia a través del sacramento de la confesión. Y nosotros debemos ser los primeros receptores de la gracia del sacramento de la confesión, confesarnos nosotros mismos y a la vez también pues disponernos a la confesión con nuestros hermanos. Pues sería la invitación principalmente. Gracias. Y la verdad que si es la vergüenza lo que no te deja acercarte, bueno, pues la oración te va a ayudar, porque finalmente la vergüenza a veces es un estorbo para poder realmente recibir lo que Dios quiere entregarte a cada uno. Les agradezco muchísimo, nuestro estimado auditorio. Yo quiero darle gracias a Dios porque ya tenemos más de 100 seguidores. Tenemos buenos comentarios que nos han dejado en nuestra página de YouTube. Síganos viendo, síganos compartiendo, suscríbanse y pues los esperamos en la siguiente emisión de este programa Temas de Fe y de Familia. Gracias, Padre Sergio. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y gracias a todos ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Adiós, 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 adiós.